Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Nadie sabía cómo había llegado ahí. En realidad, ni siquiera Emilio lo entendía. Un técnico de comunicaciones lo confundió con un tenor de la Orquesta Solar de Terranova, y antes de que pudiera corregir el error, ya estaba subiendo a bordo de una lanzadera diplomática rumbo al planeta Vireya, hogar de una de las civilizaciones más antiguas y orgullosas del cosmos. El concierto galáctico era un evento que ocurría una vez cada 100 años. Los sonidos más puros de cada especie eran presentados en el Coliseo de Cristal frente a la reina Tireye y los líderes de múltiples mundos. La música no era solo arte entre las especies avanzadas, era también juicio, rito y comunicación sagrada. Y Emilio, que apenas cantaba boleros en un bar de estación orbital, estaba por entrar al mayor escenario de la historia. «Tú eres el humano, ¿verdad?», le dijo un coordinador con 4 ojos y alas translúcidas. «Nadie esperaba que vinieras. Ten, esto te traducirá los tonos mentales si te excedes. No lo rompas». La sala era vasta, circular, casi flotante. Las paredes eran vitrales que respondían a las emociones. Si alguien sentía tristeza, los colores viraban al azul. Si había pasión, estallaban en fuego dorado. Emilio apenas dio un paso y ya lo observaban miles de ojos de cientos de razas. Y allí, en lo más alto, sentada en un trono flotante de cristal, estaba ella. Tireye. Inmóvil, fría como el hielo eterno de su planeta, con un rostro que parecía esculpido por los dioses mismos. Su cabello flotaba con lentitud, como si estuviera bajo el agua. Nadie le hablaba. Nadie osaba siquiera parpadear cuando ella abría los labios. «Humano, canta», ordenó una voz suave, pero que se sintió como un relámpago en el pecho de todos los presentes. Emilio tragó saliva. No tenía letra preparada. Ningún acompañamiento. Solo su voz. Y cantó. Primero, fue apenas un susurro. Una melodía melancólica de su infancia en la tierra, algo que su madre tarareaba mientras cocinaba. Una canción sin nombre, pero cargada de amor, de pérdida, de memoria. Cada nota parecía desprender parte de su alma y flotaba por el aire como pétalos imposibles. La sala entera enmudeció. Los vitrales comenzaron a brillar con tonos desconocidos. Colores que ninguna especie había visto jamás. Algunos se aferraban al asiento. Otros lloraban en silencio. Emilio no lo notó. Solo tenía ojos para ella. Tireye. La reina había cerrado los ojos. Una lágrima, fina como el cristal más puro, descendía por su mejilla sin romper su rostro de mármol. Los altos consejeros se miraban, confundidos, asustados. Cuando Emilio terminó, hubo un silencio total. Ni siquiera los sonidos automáticos del Coliseo, ni la vibración de los satélites. Nada. Entonces, la reina se levantó. Nadie lo esperaba. No lo había hecho en siglos. Dio un paso adelante. Luego otro. Caminó hasta la orilla del trono flotante y miró directamente a los ojos del humano. «Basta», dijo simplemente. Pero no era enojo. Era miedo. Era algo más profundo. Dio media vuelta y abandonó el lugar. El concierto fue interrumpido. Las transmisiones se cortaron. Emilio fue escoltado por soldados dorados sin rostro que no le dijeron una palabra. Lo llevaron a una sala sin ventanas. Sin música. Solo silencio. Pero esa noche, mientras él dormía, algo se filtró en sus sueños. Una voz que temblaba. Que no era humana. Que decía su nombre con ternura y rabia. Emilio. Y en otro lugar del palacio, Tireye no dormía. Repetía su nombre con los labios, como si pronunciarlos la desgastara, y al mismo tiempo la hiciera sentir viva por primera vez. Las puertas de la celda eran de luz sólida, transparentes pero indestructibles. Emilio no sabía cuánto tiempo llevaba encerrado. Los ciclos horarios eran diferentes en Vireya. No le traían comida, solo una esfera que flotaba con nutrientes líquidos que sabía a menta dulce. Tampoco escuchaba pasos. Era como si el mundo entero se hubiese silenciado tras su canto. Pero la melodía no lo abandonaba. Cantaba para sí mismo en voz baja, como si el eco de su propia alma pudiera servirle de compañía.
A veces lloraba sin entender por qué. No era tristeza. Era un tipo nuevo de emoción, una que no sabía poner en palabras. Algo que se había encendido cuando miró a la reina y sintió que su voz le había llegado al corazón. Y entonces, una noche sin previo aviso, ella apareció. No entró por la puerta. La luz pareció abrirse como un suspiro, y de ella emergió Tirelle. No llevaba su corona, ni su armadura de cristal vivo. Iba cubierta con una capa oscura, más parecida a las que llevaban los antiguos peregrinos que a una monarca galáctica. Emilio se puso de pie instintivamente. Tirelle no habló al principio. Solo lo observó. Pensé que los humanos eran incapaces de manipular los lazos armónicos del alma, dijo finalmente. Su voz seguía siendo perfecta, pero ahora había en ella un matiz desconocido. Vulnerabilidad. Yo solo canté lo que recordaba de mi infancia, respondió Emilio, algo avergonzado. Ella dio un paso más. El aire pareció ondular alrededor de su cuerpo. Sus ojos ya no parecían fríos como el hielo de su mundo natal, sino húmedos, abiertos. Humanos. Tu voz alteró mi estructura. Las frecuencias internas de mi sistema vibraron a niveles que ningún miembro de mi especie había registrado jamás. Se activaron glándulas que creíamos extintas. Soñé. Lloré. Sentí deseo. Emilio sintió como su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. No por miedo, sino porque esas palabras no eran las de una reina. Eran las de una mujer que temblaba frente a algo que no entendía. Ella se acercó más, tanto que pudo ver las pequeñas fracturas de luz que atravesaban su piel. Era hermosa, sí, pero también parecía estar a punto de romperse. «Cántame otra vez», pidió. Pero esta vez, su voz no era una orden. Era una súplica. Emilio respiró hondo y dejó que la canción fluyera, más suave que la vez anterior. Esta no era una melodía aprendida. Era nueva, nacida ahí mismo, hecha solo para ella. Cada nota era como un roce, una caricia invisible que se enredaba con el silencio. Tirelle cerró los ojos. Tembló. Y cuando la última nota se apagó, no se movió. Permaneció frente a él. Solo sus labios se desplazaron, apenas unos centímetros, hasta tocar los de Emilio con un beso fugaz, inexacto, torpe. Él no se movió. No respondió. Solo la miró, confundido, fascinado. Ella retrocedió un paso. No debiste existir, humano, pero ahora que lo hiciste, no puedo respirar sin ti. Sus ojos brillaron, llenos de culpa y deseo, y entonces desapareció. La celda volvió a cerrarse con un murmullo. El silencio regresó. Pero Emilio sabía que algo se había quebrado. Algo inmenso. Algo sagrado. Y que lo que acababa de empezar no iba a poder detenerse. No por ella. Ni por él. Ni por toda la galaxia. La noticia se propagó como fuego en un bosque seco. En menos de un día estándar, todas las especies del anillo central habían recibido las transmisiones filtradas. Fragmentos del concierto, primeros planos de la reina Tirelle con los ojos húmedos, el instante congelado del beso en la celda. Un humano. Un beso. Una canción. Para el pueblo virellano, aquello no era una simple falta a la tradición. Era una profanación. Un canto humano había hecho temblar los cimientos de un imperio que nunca conoció la emoción. El Alto Consejo convocó una asamblea urgente. Los rostros proyectados de los ancianos vibraban con ira controlada, su forma de hablar era precisa como cuchillas. Tu vínculo con el humano no solo pone en peligro nuestra supremacía emocional, dijo la consejera Meviran, cuya voz solía hacer llorar a civilizaciones enteras. También genera un eco psíquico que debilita nuestras líneas defensivas. Si más razas comienzan a replicar ese canto, no podremos contener la expansión. Tirelle se mantuvo en pie, inmutable. Pero dentro de ella, la tormenta crecía. Su pecho ardía con una mezcla de rebeldía y miedo. No podía negar lo que había sentido. Aquella canción la había roto. La había reconstruido. Y ahora todo su cuerpo parecía estar hecho de deseo contenido. Negó las acusaciones. Dijo que había sido un error sensorial. Que el humano solo había provocado una respuesta secundaria.
Mintió con la voz de una reina. Pero la mentira no duraría. Horas después, alguien filtró la grabación completa del beso. La imagen dio la vuelta a la galaxia. En planetas mineros, en lunas olvidadas, en estaciones llenas de polvo, seres de todas las razas comenzaron a tararear. Algunos lloraban sin razón. Otros despertaban recuerdos enterrados. El canto se esparcía sin control. El consejo dio la orden. El humano debía ser destruido. La reina debía ser purificada. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Tyrelle descendió a los niveles inferiores del palacio, donde Emilio seguía encerrado. No llevaba guardias. Solo una capa que arrastraba detrás de ella como un río de sombras. La puerta se abrió con un chasquido leve. Emilio se giró. La miró sin palabras. Sabía por su expresión que algo había cambiado. En sus ojos ya no había duda. «Van a matarme», dijo él, con la voz seca. Ella asintió con suavidad. Luego extendió la mano. «Ven conmigo». «¿A dónde?» «A donde mi imperio no pueda alcanzarte. A donde tu canto aún tenga valor». Emilio dudó solo un instante. Pero su alma ya había elegido. Tomó su mano. La fuga fue rápida, invisible. Tyrelle había planeado rutas secretas, activado códigos olvidados, utilizado accesos que solo ella conocía. Atravesaron cámaras vacías, túneles resonantes, pasillos donde los ecos todavía cantaban melodías antiguas. Nadie pudo detenerlos. Pero en los cielos de Virella, cientos de cazadores de élite se activaron. Las órdenes eran claras: capturar o eliminar al humano. Traer de regreso a la reina. Viva o muerta. Esa noche, mientras la nave que robaban atravesaba la atmósfera, Emilio la observó en la penumbra de la cabina. «¿Por qué me salvaste?», preguntó. Ella lo miró sin decir nada. Luego se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Su voz fue un suspiro que apenas rozó su piel. «Porque tu voz no me destruyó, Emilio. Me reveló lo que realmente soy». La nave saltó al hiperespacio. Y la cacería comenzó. La nave se deslizaba como un suspiro entre las estrellas, pequeña, silenciosa y casi invisible, ideal para dos fugitivos cuya sola existencia ponía en jaque el orden de galaxias enteras. Tyrelle pilotaba sin esfuerzo, como si la nave fuera una extensión de su cuerpo. Emilio la miraba desde el asiento del copiloto, sin saber si debía hablar o simplemente observarla. Sus gestos, que antes parecían inalcanzables y fríos, ahora estaban llenos de humanidad. Tenía el ceño ligeramente fruncido, los labios apretados y los ojos encendidos con una mezcla de temor, decisión y deseo. Atravesaron un campo de meteoritos dormidos, pasaron por los restos de una flota destruida hacía siglos y finalmente se ocultaron en las sombras ondulantes de la nebulosa de Ritos, un lugar que distorsionaba señales y confundía los radares de cualquier nave enemiga. Ahí, por primera vez en días, se detuvieron. Tyrelle apagó los motores. La nave quedó flotando, como suspendida en un océano de gas brillante y colores líquidos. «Aquí no nos encontrarán por un tiempo», dijo ella, sin girarse. Emilio se levantó. Se sentía raro. Cansado, sí, pero también lleno de energía contenida. Había tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. «¿Tú sabías lo que podía pasar?» «Desde la primera nota. ¿Lo sabías?» Ella asintió muy lentamente. Sabía que había una posibilidad. Pero no imaginé que mi alma respondería de ese modo. Ni que mi cuerpo vibraría contigo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue tenso. Vivo. Lleno de electricidad. Caminaron por el pasillo angosto hacia los compartimientos traseros. Allí, en una pequeña sala con luces tenues y una cama improvisada con telas regenerativas, Emilio se sentó y la miró directamente. «Cuando te vi por primera vez, pensé que estabas hecha de hielo. Como si no pudieras sentir. Pero ahora estoy ardiendo por dentro», respondió ella, con la voz quebrada. Se acercó. No como una reina. No como una fugitiva. Sino como una mujer que deseaba dejar de huir de sí misma. Emilio la tomó de la cintura, y ella no lo detuvo. Todo lo contrario. Se inclinó sobre él, y por un instante,
sus frentes se tocaron como en un ritual silencioso. Sus respiraciones se mezclaron. Y luego se besaron. Lento. Profundo. Intenso. No fue un beso como el anterior. Este tenía urgencia, ternura, deseo reprimido. Ella gimió sin querer, sorprendida por la reacción de su propio cuerpo. Las líneas de luz que cruzaban su piel se intensificaron, como si su sistema entero se reconfigurara con ese contacto humano. Cayeron juntos sobre la cama. Las manos de Emilio exploraban su espalda, mientras los labios de Tyrelle buscaban cada rincón de su cuello, como si necesitara memorizarlo. No había vergüenza. No había miedo. Solo la certeza de que algo que parecía imposible estaba ocurriendo de verdad. Horas después, yacían abrazados. Las luces de la cabina parpadeaban como estrellas lejanas. ¿Esto cambia algo entre nosotros?, preguntó Emilio en voz baja. Tyrelle lo miró con una leve sonrisa, algo tan raro y precioso en su rostro que Emilio sintió un nudo en el pecho. Lo cambia todo. Él acarició su mejilla. Entonces dímelo. Sin títulos. Sin realeza. Solo tú. Ella suspiró. Cerró los ojos. Te deseo, Emilio. No solo tu voz. A ti. En mi cuerpo. En mi mente. En mi reino, si es que aún queda algo de él. Y justo en ese momento, una alarma suave comenzó a sonar. Una señal intermitente. Distorsionada. Nos encontraron, murmuró Tyrelle, incorporándose de golpe. Las coordenadas proyectaban una flota avanzando desde 3 puntos diferentes. Cazadores. Élites. Y con ellos, un arma sónica experimental, creada para anular cualquier vibración humana. Emilio se levantó, el corazón en llamas. Entonces lucharemos. Ella lo miró. Su expresión ya no era la de una reina. Era la de una mujer enamorada y lista para incendiar el universo por protegerlo. Sí. Ahora cantaremos con fuego. Las alarmas no se detuvieron. Tyrelle activó los sistemas defensivos de la nave con precisión quirúrgica. A su alrededor, las luces parpadearon en rojo pálido, anunciando lo inevitable. Emilio se mantuvo firme a su lado, intentando ignorar el nudo en el estómago. Afuera, la nebulosa de ritos parecía encenderse, como si presintiera que algo sagrado estaba a punto de quebrarse. Las naves enemigas rompieron la barrera del gas interestelar con una coreografía perfecta. No eran muchos, pero cada una estaba equipada con tecnología de contención de almas y neutralización acústica. Venían preparados. La voz de un comandante resonó en el puente por los altavoces externos. Emilio de la Tierra queda arrestado por alteración armónica universal. Reina Tyrelle, por traición de sangre. Entréguense. O seremos forzados a silenciarlos para siempre. Tyrelle cerró los ojos un segundo. Luego se giró hacia Emilio y le entregó un pequeño dispositivo, parecido a una piedra negra, pulida. Este es el nodo vocal. Está calibrado con tus frecuencias. Si no funciona, si te duele, deja de cantar. No quiero perderte por una nota mal lanzada. Emilio asintió. No era soldado, ni estratega, pero la música corría por sus venas. Si tenía que morir, lo haría cantando por ella. Dame una melodía, pidió, con una sonrisa tensa. Tyrelle se inclinó y le susurró al oído un canto antiguo de su especie. Una canción que nunca había sido entonada por labios humanos. Emilio la escuchó, la absorbió, la hizo suya. Y cuando las primeras explosiones sacudieron el casco, él cantó. No fue una canción agresiva. Fue un lamento. Una llamada de atención. Una súplica de libertad. Las ondas se expandieron desde la nave como una ola viva, desintegrando los misiles sónicos en pleno vuelo. Algunas naves enemigas se detuvieron, confundidas, como si sus pilotos hubiesen olvidado por qué luchaban. Pero no todos. Una de las naves de élite rompió la formación y disparó directamente al núcleo propulsor de la nave de Tyrelle. El escudo aguantó, apenas. Ella tomó el control de los cañones laterales y comenzó a devolver fuego. Su precisión era impecable. Cada disparo iba cargado de ira contenida. No por venganza, sino por amor.
Emilio sintió que su garganta ardía, pero no se detuvo. La melodía cambió. Se volvió más intensa, casi feroz. Los vidrios de la cabina vibraban. Las estructuras cercanas a la nave rival se deshacían en silencio. Pero el general enemigo no se dejó impresionar. Su nave, reforzada con placas de nulo armónico, descendió con una amenaza antigua, el disonante. Un arma que emitía frecuencias desalineadas, capaces de romper cuerpos por dentro sin dejar cicatriz. Tyrelle palideció. Si lo activan, tú no sobrevivirás. Emilio caminó hacia ella. Tomó su rostro entre las manos y la besó. No con desesperación, sino con la fuerza de quien sabe que no hay vuelta atrás. Cántame, Tyrelle. Como anoche. Usa tu voz para guiar la mía. Ella tragó saliva. Las lágrimas luchaban por no salir. Te amo, humano. Maldito seas por hacerme sentir esto. Y bendita seas tú por hacer que valga la pena. Se colocaron frente al panel de transmisión armónica. Ella activó la secuencia de eco inverso. Él sostuvo el nodo vocal en la palma. Y juntos cantaron. Fue un canto híbrido. El primero en la historia. Voz humana y voz cristalina entrelazadas. Vibraciones que ningún sensor podía predecir. Una nota que no existía en el espectro universal. Y el disonante se rompió. No explotó. No colapsó. Simplemente se quebró desde dentro. Su núcleo se apagó como una vela extinguida por el viento suave de la verdad. Las demás naves se detuvieron. Silencio. Una paz suspendida. Pero el general enemigo, frustrado, enloquecido por la desobediencia de sus hombres, activó un último disparo. No apuntó a la nave. Apuntó a Emilio. Tyrelle gritó. Corrió. Lo empujó con fuerza. Y recibió el disparo directo en el pecho. El impacto la lanzó al suelo con un ruido sordo. Sus líneas de luz titilaron. Emilio se arrodilló junto a ella, enloquecido. No podía cantar. No con ese nudo en la garganta. No con ese dolor. No, no te vayas, por favor, susurró, tocando su rostro. Tyrelle lo miró con una sonrisa débil. Una lágrima se deslizó por su sien. Tu voz fue lo último que escuché, y es suficiente. Su cuerpo se endureció. Y luego, como si el cristal hubiera decidido protegerla, comenzó a envolverla lentamente, formando una cápsula. No era muerte. Era algo más antiguo. Más profundo. Hibernación real. El sistema la selló. En su interior, su corazón seguía latiendo. Emilio se quedó allí, de rodillas. Silencio alrededor. Los enemigos ya no lo veían como amenaza. Solo como alguien que había perdido. Pero él sabía la verdad. Ella vivía. Y él cantaría hasta que el universo suplicara escucharla de nuevo. La cápsula de cristal se mantuvo intacta durante los días, las semanas, los meses. Suspendida en la cámara central de la estación oculta donde Emilio había logrado aterrizar tras la batalla, flotaba en silencio, como una joya sagrada, alimentada por energía solar y rodeada por una melodía constante, la voz de él. Emilio no abandonó su lado. Convertido en un símbolo de resistencia, su canto comenzó a llegar a otros mundos. Pequeñas grabaciones distribuidas clandestinamente cruzaban las redes intergalácticas. Las especies más antiguas, incluso las que despreciaban las emociones, empezaron a vibrar con sus notas. Su historia se esparció, el humano que hizo temblar a la reina de cristal, el canto que desarmó al arma más temida, el amor imposible que reescribía las leyes del universo. Y en todos esos registros siempre había una última escena. Una imagen. Él, sentado junto a la cápsula, con la cabeza apoyada en el cristal, susurrándole canciones al amor que aún dormía. No supo cuánto tiempo pasó exactamente. Los relojes dejaron de tener sentido. Pero algo cambió. Una mañana, si es que podía llamarse así, una nota resonó diferente. Había afinado su voz para alcanzar el mismo tono que ella había emitido la noche que hicieron el amor. Pero esta vez, la cápsula respondió. Un latido. Luego otro. Las vetas del cristal comenzaron a resquebrajarse, no con violencia, sino con elegancia, como un capullo rompiéndose desde dentro.
Emilio contuvo la respiración. La cápsula se abrió con un suspiro de luz. Un aroma dulce, imposible de describir, llenó la sala. Y allí estaba ella. Tyrelle. De pie. Viva. Con los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo dentro de sí misma. Y luego, los abrió. Él tembló. Se levantó. Dio un paso, y entonces ella habló. Esa nota, la que alcanzaste al final. Nunca existió en nuestro mundo. Pero tú la creaste para mí. Él apenas pudo asentir. El nudo en la garganta era tan intenso que apenas podía hablar. Pero ella se acercó. Lo tocó. Y todo se disolvió. Se abrazaron. Por primera vez sin miedo. Sin guerra. Sin despedidas. Has despertado una nueva era, Emilio, susurró ella en su oído. La armonía que soñamos ya no es una utopía. Es real. Y tú la sembraste con tu voz. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de su renacimiento se propagó incluso más rápido que su hibernación. Pero esta vez no hubo órdenes de captura. No hubo cazadores. Solo silencios reverentes y embajadores que venían en paz, que pedían escuchar una nota, una palabra, una frase de ambos. Las especies comenzaron a cambiar. Las ciudades cristalinas de Virella abrieron sus puertas. Las razas que nunca habían llorado aprendieron a hacerlo. Y la música se convirtió en un puente entre culturas, no una barrera. Tyrelle abdicó al trono. No porque lo perdiera, sino porque ya no necesitaba uno. Construyeron juntos una academia en un asteroide terraformado, rodeado de jardines vivos que respondían al canto. Allí, humanos, virellanos y muchas otras razas entrenaban no solo sus voces, sino también sus emociones. Y cada noche, cuando las estrellas se alineaban sobre la cúpula abierta, Tyrelle y Emilio cantaban juntos. No para una multitud, sino el uno para el otro. Una canción sin final. Una historia sin dolor. Un amor que desafió galaxias y las venció.